póngase a pensar en ese mundito que está ahí. Digamos que ese fuera el cielo. Yo siempre le decía al Señor, que no importa que esté en el último cuadrito con tal que llegue. Ahí voy a estar bien, le decía yo, ahí voy a estar bien. Pero vino un misionero una vez y predicó acerca de la carrera del cristiano. Y yo siempre había pensado que era una carrera de caminar. Y él dijo, correr, de tal manera que lo alcancé. Y tocó mi vida porque estaba sentado ahí. Y dijo, muchas veces nosotros creemos que, no. La Biblia dice, corramos, amén. Correr es diferente de caminar. El Señor tiene un galardón grande para todos nosotros, hermanos. No solo un poquito. Así que corra de tal manera que lo alcance. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te doy en esta hora. Que qué lindo cantar, Señor, que un día tú vas a venir. Y puede ser hoy, Señor. Yo quisiera que vinieras hoy, Señor. Porque todos los problemas se van. Toda la angustia, todo el afán, Señor. Todo dolor, toda enfermedad, Señor. Porque vamos a estar en tu presencia por siempre, Señor. Pero si tú no has venido, Señor, hoy, es porque todavía estás pacientemente esperando que nosotros aquí, Señor, vayamos a predicar el Evangelio. Aquellos, para alcanzar aquellos, Señor, por lo cual tú moriste en la cruz. Así que te doy gracias, Señor, porque mira qué lindo que nos permite estar en este lugar tan bello, Señor. Poder aquí, Señor, con aire acondicionado, calefacción, asientos tan lindos, glorificar tu nombre, Señor. Cuando en muchos lugares no tienen ni siquiera un techo donde reunirse, Señor, pero ahí están cantando y alabando tu nombre. Así que, Señor, si el día de hoy venimos aquí, Señor, con un corazón opacado, triste en esta hora, Señor, convierte nuestra tristeza en gozo, porque estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, no por nuestras habilidades, sino por la sangre que tú derramaste en la cruz. En esta hora cada uno toma un momento, Señor, para confesar nuestros pecados, porque cada uno de nosotros en este andar, Señor, ofendemos muchas veces, hablamos cosas que no debemos de hablar, Padre, oímos cosas que no debemos de oír, vamos a lugares que no debemos de andar, pero en esta hora, Señor, te pedimos perdón, y creemos, Señor, que tú escuchas y tú respondes la oración de tus amados hijos, y así con vestiduras blancas, venimos delante de tu presencia, Señor, a encontrar ese oportuno socorro. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en sus diferentes necesidades y pruebas, Padre Santo, sé tú con cada uno de ellos, Señor. Por aquellos que van a ver la predicación a través del internet, Señor, que también sean con ellos, Señor. Y que, Padre, que cada canto que cantemos, como decía nuestro hermano Andy, no sea para chequear que ya llegamos, sino que sea, Señor, porque aquí produce un corazón alegre y gozoso por lo maravilloso que eres para cada uno de nosotros. Te presentamos este momento, Señor. Usa los cantos, la predicación para cambiar nuestra vida, nuestra mente, Señor, y que salgamos de aquí hoy renovados, corriendo, Señor, esta carrera que tú has puesto por delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el número 543 bajo el free. Anhelo trabajar por el Señor. Siempre meditando en lo que cantamos, hermano, dice, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. 543. Siempre estar en la viña del Señor.
buenos días a todos. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Tenemos unos breves anuncios esta mañana. Si usted ha ido a la mesa de atrás, o tal vez ya lo ha escuchado, el día 22 de marzo es lo que llamamos el Friend Day. Es un día especial del año que nosotros tenemos servicios especiales y hacemos el esfuerzo de invitar a un amigo. Puede ser un ser querido, un vecino, un compañero de trabajo, pero alguien que usted considere, por decirlo entre comillas, un amigo. Ese día va a ser una vez más, el 22 de marzo a las 10 de la mañana. Y el detalle es que después del servicio va a haber un pequeño convivio, compañerismo para las personas que nos visitan y también las personas obviamente que les han invitado aquí en la cafetería. Así que si usted quiere tener una hojita así como esta para poder invitar a alguien, mire, vecino, le invito para el Día del Amigo en nuestra iglesia, aquí están los detalles, está la dirección de la iglesia, la página de internet, todo eso. Así que en la mesa de atrás está este folleto que es del Día del Amigo. El segundo anuncio es que el 4 de abril, como acostumbramos el primer sábado de cada mes, de salir, de evangelizar, invitar a las personas a la iglesia, hablarles del Señor, será este 4 de abril, que es el primer sábado, es a las 10 de la mañana. Y como ya viene también lo que es el Día de la Resurrección, hay que tomar en cuenta que no solamente le estamos hablando del Señor, pero invitando si quieren ir a la iglesia para ese día especial donde vamos a estar celebrando el Día de Resurrección, el Domingo de Resurrección. ¿Okay? Entonces son los dos anuncios. El último, para todos aquellos que les encanta la música, usted tiene oportunidad de participar en lo que es el coro de la iglesia, nuestro hermano Eduardo Rodríguez, comenzando hoy día a las 11:30. Las personas que están interesadas y quieren ensayar para un canto especial en el coro, no necesita ser niño, no necesita ser adulto, mayor, anciano, toda persona, niño o adulto que quiere compartir en ese coro, por favor acérquese. Hoy después del servicio me imagino que aquí, ¿verdad? A las 11:30, si quiere más detalles sobre eso, hable con nuestro hermano Eduardo Rodríguez. Creo que eso es todo. Por último, antes que me olvide, como dice el hermano Hebbers, hay personas que nos visitan por primera vez. Hay alguien que está aquí por primera vez, no le vamos a avergonzar, solo queremos conocer cuál es su nombre, quién lo invitó, etcétera, y luego tenemos un pequeño regalo. ¿Hay alguien? Ok, bueno, entonces eso es todo el anuncio por el momento. Muchas gracias. Gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a cantar el número 408. Entonces, de pie, por favor. El número 408, cuando andamos con Dios. Por One Day. 408. ¿Quién trae los mujeres para que hemos sido ofrenda después de este canto? Ahí tenemos que empezar. Cuando andemos con Dios. Ese será nuestro rey.
Padre Santo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, venir a alabar tu nombre, Señor, y a darte las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado la habilidad, Señor, ese deseo, Señor, de servirte, Señor. En esta oportunidad, Señor, que presentamos las ofrendas y los diezmos, Señor, bendice a cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Esta semana me tocó a mí oír, y varios de los que estuvimos aquí el miércoles, un testimonio poderoso del poder de Dios. Amén. Y durante el testimonio nuestro hermano decía que en medio de todas las pruebas y todo lo que era, su fe bajó, subió, pero dice, no era yo, sino Cristo en mí. Y así dice esta alabanza. Si se la puede, por eso la tenemos ahí, para que la cante, porque yo sé que más de algunos se la ha de poder ahí. Ayúdeme a cantarla para que se me quiten los nervios, ¿ok? Y la cantemos toda, dice así. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es ser, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, con gozo en él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a él, ya no soy condenado. Es Jesús mi fiel intercedor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva en mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor.
soy yo, sino Cristo en ti. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Amen. Bueno, hora de la predicación, así que el pastor termina ya. Amén. Amen. What a blessing that was. Esa canción. All right. Church, please take your Bibles and go to 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, and if you need a handout, please raise your hand, and one of our ushers will get you a handout so you can take some notes this morning. Una iglesia, tomen por favor sus Biblias esta mañana al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Una vez más, en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y si usted gustaría tener una hojita así como esta para poder poner sus apuntes, sus notas, levante su mano bien alto y nuestro hermano Ujier se lo va a hacer llegar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 esta mañana. Well, this morning I'd like to talk to you about some things that the Bible teaches us about the last days, things that will take place. God tells us in His Word about these things, and I know that prophecy is interesting to many people. I know prophecy can even scare some people, but we need to have a biblical understanding of what God says will happen in the last days. Bueno, quiero hablar esta mañana acerca de los últimos días y lo que la Biblia nos dice que va a suceder en esos últimos días, de lo que Dios tiene que decirnos en su palabra acerca de la profecía. Y yo sé que la profecía es algo muy interesante para muchos, tal vez para otros le puede dar miedo, pero necesitamos estar informados de lo que la Biblia enseña acerca de las cosas que van a suceder en esos últimos o postreros días. And the title of the message is just simply Pieces to the Prophetic Puzzle. God does not tell us everything that will take place in the last days, but God has told us everything that we need to know to be ready and prepared for the Lord's return, whenever that may be. Bueno, como pueden ver en la pantalla, el título del mensaje esta mañana es Piezas al rompecabezas profético. Piezas al rompecabezas profético. Ahora, Dios no nos dice cada detalle o toditito que hay en cuanto a lo que va a suceder en los últimos días, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber para esos últimos días. Our church has been dedicating Wednesday night to prophecy. Back in 2018, we started a study on the book of Daniel, and we are here 2026, and we're getting towards the end of the book of Revelation, so it's a burden of mine that our church understands biblical prophecy as best as we can. So we're still talking prophecy on Wednesday nights, so if you can come out on Wednesday nights, be a part of that, I'm sure you will learn and be challenged from God's Word. Bueno, en nuestra iglesia hemos estado llevando a cabo aproximadamente desde el 2018 un estudio en cuanto a la profecía. Estuvimos en el 2018 en el libro de Daniel, y ahora aquí en este año 2026 estamos aprendiendo y casi terminando el estudio en el libro de Apocalipsis. Y es una carga personal, una carga mía, que nuestra iglesia pueda entender lo que es la profecía bíblica.
Amen. We'll have Brother Andy read 1 Thessalonians chapter 4. He'll read verses 13 through 18. I'll say a few things and then we'll ask the Lord's help. Bueno, vamos a dar lectura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 hasta el 18. Después de la lectura voy a decir unas cosas y después de eso pedir la ayuda del Señor. Dice así, comenzando versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Verse 13, God says that He does not want His people to be ignorant about what will happen in the last days. Versículo 13, Dios dice que Él no quiere que su pueblo sea ignorante de lo que va a pasar en los últimos días. And many people ignore it because they find it scary. Some people even ignore it because they find it depressing. Y muchas personas ignoran todo esto porque encuentran ese tema algo miedoso, algo que les da miedo, o incluso otros pueden ignorar ese tema porque es algo depresivo. I find it very exciting. Pero yo en cambio lo encuentro muy emocionante. Humbling, but very exciting. Muy humillante, pero a la vez muy emocionante. But this morning, I would like for you and I to be biblically informed. That's the key. Is not to listen to what the world says or some false teacher says, but for you and I to be biblically informed of what God teaches about the last days. Y bueno, eso es lo que yo deseo esta mañana, que nosotros podamos estar informados bíblicamente, no informados por lo que el mundo dice o lo que un falso maestro dice, sino informados bíblicamente de lo que Dios dice en su palabra acerca de los últimos días. Now, people hear last days and they're like, oh no, that's scary. Okay, well, remember that we have been in the last days since the first days. Y algunos escuchan los últimos días y dicen, ay, estoy con miedo, estoy espantado. Pero recuerden, nosotros hemos estado en los últimos días desde los primeros días. All right. Brother Andy will pray, and as he prays, you ask God to speak to your heart this morning. Would you do that, please? Bueno, vamos a orar, y mientras yo oro, por favor, también usted ore, que Dios hable en nuestros corazones. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos esta mañana implorando tu ayuda desde el cielo, Señor. Como ha mencionado el pastor, Señor, a veces estos temas de la profecía de los últimos días, de las cosas que están aún todavía por venir, pueden causar mucho miedo, Señor. Y Señor, que en esta mañana el miedo o cualquier pensamiento humano que podamos tener en cuanto a estos temas no sea un estorbo o impedimento, Señor, para nosotros entender lo que dice la palabra de Dios, ni tampoco para que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestros corazones. Señor, háblanos, rétanos, infórmanos, cámbianos, Señor, y ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo por lo que tu verdad tiene que decirnos. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y estas cosas te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Well, the first piece to the prophetic puzzle is the rapture of the church. Bueno, la primera pieza en el rompecabezas profético es el arrebatamiento o el rapto, como dicen algunos, de la iglesia. Notice these in your notes. Notice number one, that the rapture is a biblical reality. Ahí en sus notas usted va a ver estos puntos. Punto número uno, noten que el arrebatamiento es una realidad bíblica. I read something very interesting this week. I read that there are gamblers
people who are making bets on when the rapture will take place. Leí algo interesante esta semana, Yeah. que hay personas que están apostando, haciendo apuestas de acerca cuándo es que va a suceder el arrebatamiento. Now, some of these are church people, not very mature church people, but a lot of these are just secular, non-Bible believers, and they're making bets on whether the rapture will happen by a certain date in 2026. Y entre esas personas que están Yeah. apostando para querer saber cuándo es que va a venir el arrebatamiento, está gente de iglesia que no son maduras, pero también gente secular que están queriendo apostar y decir cuándo ellos piensan que va a suceder el arrebatamiento. That's a very foolish attitude to take towards the rapture. Pero eso es una actitud muy necia, muy insensata de tomar hacia este tema del arrebatamiento. Understand that even in many churches, the rapture is a dying doctrine amongst Bible teaching Y churches. tome en cuenta que incluso este tema del arrebatamiento, el rapto, es una doctrina muriendo, o sea que casi ya no se toca en muchas iglesias hoy en día. And the longer that we go in time, many people, again, in churches are just ignoring the rapture, and they're just saying, no, this is obviously never going to happen. Y entre más avanza el tiempo en iglesias como las que estoy hablando, ignoran este tema del arrebatamiento y dicen, eso nunca va a suceder. And there's a very casual attitude, and even those who are boldly denying this biblical doctrine. Y hay actitudes muy casual acerca del arrebatamiento y personas incluso que con denuedo negan esta doctrina. Did you know that the Catholic Church denies the teaching of the rapture? ¿Sabía usted que la Iglesia Católica incluso niega la doctrina, la enseñanza del arrebatamiento? But the Bible teaches very clearly that the rapture is an event that will one day take place. It's a biblical reality. Pero las Escrituras, la Biblia enseña claramente que este evento, el arrebatamiento, un día va a suceder. Es una realidad bíblica. Well, Mr. Elton, the word rapture is not in the Bible. Did you know that, Mr. Elton? Yes, I know that. Y algunos pueden decir, pero pastor, un momento, la palabra rapto ni siquiera sucede en la Biblia. Sí, yo sabía eso. But neither is the word Trinity. Pero tampoco la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia. We believe the word Trinity. We don't doubt the Trinity. And just because the word rapture is not in the Bible doesn't mean that the teaching is not in the Bible. It Y is. nosotros creemos en la Trinidad, no dudamos de esa enseñanza. De igual manera, tal vez la palabra rapto no está en la Biblia, pero entendemos y creemos en el tema de esa realidad bíblica del arrebatamiento, del rapto. Notice in verse number 17, Paul writes, "And many that remain shall be caught up." That word "caught up" is the word harpazo. It's the Greek word harpazo. Versículo 17, la palabra en nuestro idioma español dice que seremos arrebatados. Esa palabra griega es harpozo, harpozo. Now watch me here. That word, okay, it means to call up. It means to seize. It means to grab hold of. Y esa palabra, mírame acá, harpozo es una palabra griega y significa llamar hacia arriba, es agarrar y coger. And that is what where we get this doctrine of the rapture from that word harpazo, to seize, to grab hold of, and then to call up. Y de eso sacamos nosotros esta enseñanza del arrebatamiento, de que seremos llamados hacia arriba, seremos cogidos y llamados hacia arriba. So in verse 17, Paul writes, "And then which those who are alive and remain shall be caught, they will be seized, they will be then called up into the clouds." It sounds like the rapture to me. Y versículo 17, ahí Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Seremos arrebatados, seremos cogidos y llamados hacia arriba en las nubes. Eso es el rapto, el arrebatamiento. Remember that the Bible teaches this, that things often move, watch this, slowly, slowly,
slowly, slowly, suddenly. Y recuerde que la Biblia enseña que a menudo las cosas suceden lentamente, lentamente, lentamente y después de repente. And that is what is taking place today. It just seems that prophetically at times with the rapture that things are moving slowly, slowly, slowly. But the Bible teaches that one day suddenly believers will be caught, they will be seized and then called up to the clouds. Y así hablando proféticamente, parece que las cosas están sucediendo así lentamente, lentamente, lentamente. Pero la Biblia nos enseña que de repente nosotros seremos cogidos y llamados hacia arriba a las nubes y seremos arrebatados. Then notice number 2 in your notes that the rapture, the Bible teaches, is a raising up. Y número 2, noten ahí en sus notas que el arrebatamiento es un levantar. The Bible teaches that the rapture is the time when those who have died, okay, that their bodies will be resurrected and their bodies will be reunited with their spirits in the clouds. Bueno, la Biblia enseña que ese momento del arrebatamiento, las personas que han muerto, sus cuerpos serán resucitados y se unirán con su espíritu en el cielo. And then notice in verse number 17, those who are alive, those people alive, they will also be resurrected at the exact same time with their resurrected bodies to join the Lord in the clouds. Y noten ahí versículo 17, las personas que quedan, ellos también serán resucitados con un cuerpo glorificados para encontrarse con el Señor en el aire. So here are the two choices, options. Bueno, aquí están las dos opciones. You either start here or you start here. Bien, usted comienza aquí o aquí. And I have been praying for quite some time. I think it would be really neat to start from here. Y Amen. yo he estado orando por mucho tiempo que puedo comenzar y participar yo aquí arriba, que es en el arrebatamiento. Let me tell you how God used the rapture in my life. Permíteme decirle y contarle cómo es que Dios utilizó el arrebatamiento en mi vida. My pastor, when I was a boy, he preached all the time that the Lord was coming one day in the clouds. Mi pastor, cuando yo estaba creciendo, a cada rato predicaba que el Señor iba a regresar un día en las nubes. And the teaching of the rapture, that Jesus Christ was going to come back for His saints, it really concerned me because I knew at that time in my life that I was not saved. Y esa idea de que Jesús un día va a regresar para coger y llevarse a sus santos, a su pueblo, me preocupaba mucho porque en aquel entonces yo todavía no había sido salvo. And for several months in my life, I knew that I was not saved. I knew that I was not ready. And God used the teaching of the rapture to convict my heart that I was lost and dying and not ready to meet God. Y Dios utilizó la enseñanza, la predicación del arrebatamiento para mostrarme que yo no estaba salvo, que yo no estaba listo para irme, para convencerme que estaba todavía muerto en mis pecados y delitos. And then, when I was 9 years old, I asked Jesus Christ to forgive me and save me. Pero luego, a los 9 años de edad, le pedí al Señor Jesucristo que me perdone y que me salve. And since the time that I was 9, the rapture has interested me, but I no longer fear it because guess what? I'm saved in Jesus Christ. Y desde ese tiempo me interesa, me fascina el tema del arrebatamiento, pero ¿sabe qué? Ya no me da miedo porque soy ahora salvo. God can use the rapture to get a hold of somebody's heart that they're not ready to meet God. Dios puede utilizar el tema del arrebatamiento para coger la atención, el corazón de una persona, pese a que ellos no están listos todavía. Notice number 3, that the rapture, it is a rescue. Note número 3 en sus notas que el arrebatamiento es un rescate. Throughout the Bible, God demonstrates that He rescues the righteous before His wrath. Varias veces a través de la Biblia, Dios muestra que Él rescata al justo antes que su ira, antes que caiga su ira. God rescued Noah before the flood. Por ejemplo, Dios rescató a Noé antes del diluvio. God rescued Lot before the destruction of Sodom. Dios rescató a Lot antes de la destrucción de Sodoma. And here is a biblical principle that we must understand, that God rescues the righteous before His wrath. Y aquí está un principio bíblico que necesitamos
necesitamos entender, y es que Dios rescata a los justos antes que venga su ira. The church does not appear in the book of Revelation in chapters 4 through 18. When the terrible tribulation is taking place on the earth, the church does not appear on the earth. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que en capítulos 4 hasta el 18 son los capítulos que hablan de la terrible tribulación que está sucediendo aquí en la tierra. Y usted va a notar que la iglesia no aparece en esos capítulos de Apocalipsis del 4 al 18 mientras sucede la tribulación. I remind us that Jesus Christ, when He died on the cross, He took our wrath on that day at Calvary. Les hago recordar que Jesucristo, en el día que estaba en el Calvario siendo crucificado, Él tomó nuestra ira en ese día. Don't forget that principle that God rescues the righteous before His wrath. No se vaya a olvidar ese principio que Dios rescata al justo antes que venga su ira. Notice number 4 that the rapture calls for rejoicing. In verse number 17, notice at the end of the verse, so shall we ever be with the Lord. Número 4, noten que el arrebatamiento llama para regocijarnos. Versículo 17 al final dice, y así estaremos siempre con el Señor. I had this thought this past week. I hope I communicated well. Tuve un pensamiento esta semana y espero poder comunicarlo bien. One day in heaven, believers will never see the backside of Jesus. Un día en el cielo los creyentes no van a poder ver las espaldas de Jesús. Have you ever thought about that? ¿Usted ha pensado en eso una vez? We will never see Jesus Christ walking away. We will forever be with the Lord. Jamás en el cielo vamos a ver a Jesús que se está alejando, que se está yendo de nosotros, porque siempre estaremos con Él. In every step, in every place, in every path that we take in heaven one day will be with the Lord. Wow. Y cada paso, cada lugar que vamos en el cielo, cada camino que tomamos en el cielo será con el Señor. Wow. I don't understand how people find the Bible boring. No entiendo ese pensamiento que la gente dice, pero tan aburrido es la Biblia. No entiendo eso. And then notice number 5 that the rapture demands Y readiness. también número 5, noten que el arrebatamiento demanda preparación. Paul said in 1 Corinthians 15, he said that in the twinkling of an eye. Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15 que en un abrir y cerrar de ojos. Some young people think, oh, I'm many years, I'm decades away from meeting God. No, you're the twinkling of an eye away from meeting God. Hay muchos jóvenes dicen que yo estoy a años de distancia, décadas de distancia para encontrarme con el Señor. No es así. Usted está tan cerca de encontrarse con el Señor con un abrir y cerrar de ojos. Back in 2022, I started reading articles about rapture anxiety. Me recuerdo que aproximadamente por el año 2022 empecé a ver y leer artículos que hablaban de ansiedad que la gente tenía sobre este tema del arrebatamiento. And there were articles about how people who they go to church and they hear about this rapture one day taking place, and people they say, oh, it's caused me mental damage, and now I have anxiety about this rapture event. Hay personas que han ido a la iglesia y en estos artículos hablaba que iban y escuchaban predicaciones, enseñanzas acerca del arrebatamiento de Jesús viniendo y llevándose a su pueblo, y la gente decía, tengo daño mental, tengo ahora ansiedad debido a este tema. Notice verse 18. The Bible says that we are to comfort one another with these words. Pero en contraste, miren conmigo, versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. If you're not ready, I can understand how it would cause anxiety. Si usted no está listo para encontrarse con Jesús, puedo entender por qué le podría causar ansiedad el arrebatamiento. But God does not want anxiety from us. He wants anticipation from us. Pero Dios no desea que estemos ansiosos, que tengamos ansiedad del arrebatamiento, sino Él más bien quiere que estemos anticipando ese evento. Remember how God works. Slowly, slowly, slowly,
suddenly. Porque recuerde cómo es que Dios obra lentamente, lentamente, lentamente y después repentinamente. I don't know when it's going to happen. Yo no sé cuándo va a suceder el arrebatamiento. But the Bible says it's a biblical reality, and I believe it 100%. Pero la Biblia nos enseña que es una realidad bíblica y yo lo creo al 100%. The only question is, do we start from here or do we start from here? La única pregunta es, ¿vamos a participar estando ya muertos o ya estando vivos? All right, let's all pray we start from here, amen. Oremos que todos participemos vivos y no tengamos que morir primero. All right, piece number 1 to the prophetic puzzle is the rapture of the church. Go to 2 Thessalonians chapter 2 and notice the second piece to the prophetic puzzle. Bueno, vimos el primer pieza, el rompecabezas profético que fue el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. La segunda pieza a este rompecabezas profético es la remoción del que detiene. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. We'll have Brother Andy read chapter 2, the first 7 verses, please. First 7. 1 through 7? Yes, sir. 2 Thessalonians 2. Yes, Okay. En 2 Tesalonicenses, hermanos, 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 7. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Notice number 2 in your notes, at the time of the rapture, there will also be the removal of the restrainer or the Holy Spirit of God. Miren número 2 esta mañana que en el tiempo del arrebatamiento también habrá la remoción del que detiene. Estamos hablando que el Espíritu Santo será removido. Today the Holy Spirit is resisting what the Bible calls the work of the mystery of iniquity. Hoy en día el Espíritu Santo está resistiendo, está deteniendo la obra de lo que la Biblia llama el misterio de iniquidad. Today, you and I, we live in what is called the church age, and God's grace is very active in the church age. Usted y yo vivimos en lo que se llama la edad de la iglesia y la gracia de Dios está muy activo en esta edad de la iglesia. I understand that in many places around the world there is Christian persecution, but there is also great gospel opportunity. Yo entiendo que en muchas partes del mundo existe y está la persecución cristiana, pero al mismo tiempo entiendo que hay gran oportunidad para el evangelio. Today in the church age, missionaries are still going out and churches are still able to meet weekly for now. Hoy en día, en esta edad de la iglesia, misioneros todavía son enviados, salen al campo misioneras. Las iglesias, todavía se reúnen semanalmente. Todavía es así. Now watch me here. The Bible teaches that when the church is raptured, watch this, the Holy Spirit is also removed. Mírenme acá, quiero que usted vea este visual. La Biblia enseña que cuando la iglesia es arrebatada, la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es removido a la vez. Notice in verse number 7, until he be taken out of the way. That's a reference to the Spirit. Ahí dice, porque en versículo número 7 dice, hasta que sea quitado de en medio. Eso es una referencia al Espíritu Santo. Okay, now let's read verses 8 through 10 and notice a few things that happens when the Spirit is removed. Notice carefully. Leamos versículos 8 al 10 y aquí vamos a notar algunas cosas que va a suceder después cuando el Espíritu Santo ha sido removido. 8 al 10 dice, y entonces
se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. The removal of the Spirit means that there will be no opposition to the agenda of the Antichrist. Lo que significa la remoción del Espíritu Santo, lo que significa cuando el Espíritu Santo sea removido, significa que no habrá oposición a la agenda del Anticristo. Listen carefully. Escuche con cuidado. During the 7-year tribulation, Durante la tribulación de 7 años, there will be church buildings, but those buildings will not have the gospel truth. There will be buildings, churches. sí existirá edificios de iglesias, pero esos edificios, esas iglesias no tendrán la verdad, no tendrán el evangelio verdadero. And those buildings will be filled with apostate teachers and people who are lost in an ecumenical religion. Y esos edificios que quedaron serán llenos de maestros apóstatas y personas que están perdidos en una religión ecuménica. Listen carefully. During the tribulation, there will be no gospel church. Escuche bien que durante la tribulación no existirá una iglesia con el evangelio verdadero. The Bible tells us that the church is the pillar and ground of the truth. Porque la Biblia nos enseña que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. During the tribulation, when it first starts, there will be no salt, there will be no light, because those believers were all raptured away. Cuando la tribulación al inicio comienza, no habrá sal ni tampoco luz, porque esos creyentes fueron arrebatados de la tierra. What is the result of the removal of the Spirit? ¿Cuál es el resultado de la remoción del Espíritu Santo? There will be an ecumenical global religion. Habrá una religión global y ecuménico. And humanity will be living like the days of Noah. Y la humanidad va a comenzar a vivir como en aquellos días, como los días de Noé. And notice in what verse 10 says, that the people of the tribulation, they will be deceived. And the question is, why will they be deceived? Y ahí nota en versículo número 10 nos enseña que las personas en la tribulación serán engañados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué serán engañados? They are deceived because they did not receive the truth of the gospel. Serán engañados porque no recibieron la verdad del evangelio. Guys, it's very serious. Iglesia, esto es muy serio. We are the twinkling of an eye away from believers going to heaven, and the world entering the 7-year tribulation is very serious. Es muy serio porque estamos a tan cerca de un abrir y cerrar de ojos que la iglesia sea arrebatada y el mundo entre en lo que es la tribulación de 7 años. Question. Pregunta. Why does God remove His Spirit? ¿Por qué es que Dios remueve su Espíritu Santo? I remind you that God's Spirit can be received or it can be rejected. Les hago recordar que el Espíritu Santo de Dios puede ser recibido o puede ser rechazado. That's very serious. Y eso es muy serio. I also give you this thought that God allows men to believe what they want to believe. Les comparto este pensamiento y hagamos recordatorio que Dios permite a los seres humanos creer lo que ellos quieren creer. God loves every man. Dios ama a todo ser humano. And God's Spirit works on every man, trying to bring him to the truth of the gospel of Jesus Christ. Y el Espíritu de Dios obra en todo ser humano tratando de hacer que llegue a la verdad de Jesucristo. But it comes to the point where God says, if you want to believe there is no God, then that's what you will believe. Pero llega un punto en que Dios dice, si usted quiere creer que no hay un Dios, pues esa es decisión suya. God loves every man, but God says that if you want to worship the earth and if you want to worship the trees, well,
worship the earth and the trees. Dios ama a todo ser humano, pero viene a un punto que Dios dice, si tú quieres adorar a la tierra, quieres adorar a un árbol, tú lo puedes hacer. God wants to save every man. Dios quiere salvar a todo ser humano. But if a man rejects the truth of the gospel and he wants to believe that technology is his savior, God says, believe that technology is your savior. Dios quiere que toda persona sea salvo, que recibe y cree en la verdad del Evangelio. Pero si el ser humano quiere decir que la salvación es a través de la ciencia y la tecnología, Dios permite que ellos crean eso. Listen carefully. Escuche con cuidado. Today, men want a world without God. Hoy en día el ser humano desea tener un mundo sin Dios. Man has rejected God's truth and many have turned to technology. El ser humano ha rechazado la verdad de Dios y han puesto su mirada más bien en la tecnología. Many men do not want God, they want human government. Muchas personas no desean a Dios, sino más bien quieren un gobierno humano. Man as a whole does not want the righteousness of Jesus Christ, but he wants to fulfill his own lustful carnal desires. En general, el ser humano no quiere la justicia de Jesucristo, sino más bien lo que quiere es cumplir sus propios deseos carnales. And the Bible teaches, get this, very plainly, that when the rapture of the church happens, so does the removal of the Holy Spirit of God. Entonces no se pierde esto, que la Biblia enseña que cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia de Dios, al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios es removido de esta tierra. Notice back in verse number 7, and notice with me, thought number 3, that the revealing of the Antichrist. Miren conmigo punto número 3 esta mañana y cómo es que la revelación del anticristo se muestra en versículos 7 y 8. Notice carefully, for the mystery of iniquity, it doth already work. Miren versículo 7 con cuidado al inicio, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. And there is coming a day when the church is raptured and the Spirit is removed. The Bible teaches that the Antichrist will be revealed. Y la Biblia nos enseña que cuando la iglesia es arrebatada y cuando el Espíritu Santo es removido, ahí entonces será revelado el anticristo. The mystery of iniquity, it is a demonic movement. El misterio que dice la Biblia de la iniquidad es un movimiento demoníaca. I want to give you a definition of what is the mystery of iniquity. I offer you this thought. Quiero darles una definición, ofrezco un pensamiento acerca de qué es este misterio de la iniquidad. Remember that the Bible says it's already working. Porque recuerde que la Biblia dice que ya está en acción. All right, what is the definition? Write this down. Okay, ¿cuál es la definición? Escribe esto. It is a social, religious, and economic. Es un socio religioso económico. Conditioning that is preparing humanity for a man. Una vez más, es un condicionamiento social, religioso y económico que está preparando la humanidad para un hombre. And I see many people writing this down. I want to say it one more time. Veo que muchos están escribiendo eso, lo voy a repetir una vez más. What is the mystery of iniquity? ¿Qué es este misterio de la iniquidad que dice versículo 7? It is a social, religious, and economic conditioning that is preparing humanity for a man. Es un condicionamiento social, religioso y económico que está preparando a toda la humanidad para un hombre. And that man is what the Bible calls the Antichrist. Y ese hombre es lo que la Biblia llama el anticristo. It's very interesting that Paul calls it a mystery. That word mystery means it is a secret. Es interesante que Pablo lo llama un misterio, y esa palabra misterio significa que es un secreto. It is a secret work, preparing the world for a man that will one day control the world. Es una obra secreta que va a preparar el mundo para un hombre que va a controlar el mundo entero. And this one man will demand worship, he will demand obedience, and he will demand conformity. Y este hombre
demandará de toda la humanidad adoración, demandará obediencia y demandará conformidad. Let me tell you something very, very shocking. Permíteme decirle algo muy asombroso. As you and I live our lives, Mientras usted y yo vivamos nuestras vidas, as we get worried about Monday morning, mientras nos preocupamos del día lunes, mañana que tengo que madrugar, as you and I look forward to Friday night, y mientras nosotros nos emocionamos cuando ya viene viernes, while you and I live our lives, mientras usted y yo vivamos nuestras vidas, there are very powerful people around the world who are planning a one world government. hay muchas personas muy poderosas alrededor del mundo que ya están planeando secretamente un gobierno mundial. Hey, I just wanna watch the game and eat Cheerios. Usted dice, pastor, yo solo quiero ver el partido, comemos unos Cheerios, unos cornflakes, déjame en paz. And there are people around the world who are secretly meeting, planning. The mystery of iniquity doth already work. Y sí, mientras nosotros gozamos, disfrutamos y todas esas cosas, mientras vivamos nuestras vidas diarias, hay gente muy poderosa que ya están planeando este mundo para un gobierno mundial. Dice versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. These people want to control what you and I eat. Estas personas quieren controlar lo que usted y yo comamos. They want to control what you and I drive, the car we drive. Quiere controlar el carro que nosotros conducimos. They want to control the appliances that we use. Quieren controlar hasta los electrodomésticos que usted y yo usamos. They want to control the weather. They want to control the environment. Quieren controlar el clima, el ambiente. They want to control what you put into your body. Quieren controlar lo que usted ingiere en su cuerpo. And they also want to control the information that you receive and what you believe. Y también quieren controlar la información que usted recibe y también la información en que usted cree. That ought to get the attention of every single person in here in verse 7. The mystery of iniquity is already working. Paul wrote this in the first century, guys. Y esto debe llamar la atención de cada persona aquí, lo que está escrito en versículo 7, que dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto fue escrito por Pablo en el primer siglo. Well, Mr. Helton, I was watching the news and man, I think I figured it out. I know who the Antichrist is. Señor Helton, usted no sabe, yo ya sé quién es el anticristo. Estaba viendo las noticias y ya descubrí quién es. You can't do it, it's a secret. Pero no lo puede hacer porque es un secreto. And listen to this, if that man walked into this church right now and sat down on the front row, guess what? You and I would have no clue who he is. Porque sabe que si ese hombre que la Biblia habla que es el anticristo, si él caminaría y entraría a esta iglesia y se sentaría en estas bancas, usted y yo ni siquiera nos daríamos cuenta porque es un secreto. But listen carefully. Pero escuche con cuidado. One day the mystery will manifest the man. Pero un día el misterio va a manifestar a aquel hombre. He will be smooth, he will be confident, he will be likable. Será un hombre muy suave, un hombre de confianza, muy confiado, un hombre simpático. Notice something very interesting in verse number 8. And then that wicked shall be revealed. I looked up that word. It's fascinating. Don't miss this. Mire, versículo 8 dice, y entonces se manifestará a aquel inicuo. Busqué la definición y esto es muy interesante, no se lo pierdan. Watch me here. Miren acá. You can't miss No this. pueden perder ese. That word revealed, watch me guys, it means, you ready? Take the cover off. Esa palabra manifestar significa quitar la tapa. The Bible teaches that when this man first appears, he's likable, he's lovable, he's got it all figured out, and then he takes the mask off and it's revealed that he is a wicked, lawless man. La Biblia al inicio nos enseña que este hombre al inicio será un hombre suave, simpático, un hombre de confianza, pero después dice que será manifiesto ese inicuo, será quitado la máscara, se quitará la tapa y se dará cuenta que es un hombre inicuo. The church will never know who this man is La iglesia jamás sabrá quién este hombre es, because we were raptured away. porque nosotros ya hubiésemos sido arrebatados. But there's coming a day when the mystery will manifest the man. Pero viene un día en que el misterio de iniquidad manifestará a aquel hombre. Well, Mr. Helton, I'm kind of depressed right now. Señor Helton, has logrado tu meta. Ahora sí estoy deprimido hasta el fondo.
Well, if you're a believer in Jesus Christ, your future is brilliant. Pero si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, su futuro es resplandeciente. Let's go to Revelation chapter 19 and notice the fourth piece to the prophetic puzzle. It will be the return of the King of Kings and the Lord of Lords. Vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de sus Biblias, en capítulo 19, y vamos a ver la cuarta pieza a este rompecabezas profético. Let's have Brother Andy read verses 11 through 16, please. Vamos a leer versículos 11 al 16 en Apocalipsis 19. Vamos a hablar acerca del regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amen. These verses describes what happens at the end of the 7-year tribulation. Estos versículos describen lo que sucede al final de los 7 años de tribulación. The devil wants and desires dominion over the world. El diablo desea y quiere tener dominio sobre el mundo entero. And the devil's dominion will last 7 years, and at the end of the tribulation, Jesus Christ will defeat him. Y el diablo tendrá dominio sobre esta tierra por 7 años, y al final de esa tribulación Jesucristo le conquistará al diablo. Notice number 1 that the Lord returns with his bride. Noten que el Señor regresa con su esposa. In verse 14, the bride has been clothed in the righteousness of Jesus Christ. Versículo 14, noten ahí que la esposa ha estado vestido con la justicia de Jesucristo. We return with the Lord as part of his army of righteous believers. Nosotros somos esa esposa y regresamos con el Señor como parte de su ejército de creyentes justos. The testimony that the gospel of Jesus Christ overcomes, we will testify that there's victory in Christ Jesus. El testimonio que el evangelio de Jesucristo vence será nuestro testimonio. Es un testimonio de victoria en Cristo Jesús. Hey, Mr. Elton, I'm looking forward to being in the Lord's army. I can't Señor, Helton, yo estoy emocionadísimo de tener una arma así para estar en el ejército del Señor. Paul says that Jesus will destroy him with the brightness of his coming. No, Pablo dice que Jesucristo le destruirá al diablo con el resplandor de su venida. What are you and I doing as being a part of that army? What do we do? Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo como parte de ese ejército? No, we're not doing that. Y usted dice, estamos con la metralleta, pastor, estamos con las granadas, estamos dándole duro al diablo. We're not doing that either. No, no estamos haciendo eso. We are testifying to victory in Christ. Estamos ahí para dar testimonia, victoria en Jesús. There will be no bombs and bullets. No va a haber bombas ni balas. Just a testimony about the blood. Solamente un testimonio acerca de su sangre. Number 2, Jesus returns with a vesture of blood. Jesucristo, número 2, regresa con ropa teñida en sangre. This blood could be the blood that Jesus purchased his church with. It could be. Es posible que esta sangre es una referencia a la sangre que Jesucristo derramó para poder comprar su iglesia. Es posible. Perhaps it's the blood of the tribulation martyrs. It could be. Puede ser la sangre de los mártires de la era de la tribulación. Puede ser. Or maybe even the blood of his enemies. Is very serious. O incluso puede ser la sangre de sus enemigos. Algo muy serio. I'm not sure of what exactly that is, but the Bible teaches that Jesus Christ, he returns as King of Kings and Lord of Lords. Y no
estoy seguro de todos esos detalles, pero lo que sí estoy seguro es que la Biblia enseña que Jesucristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Well, Mr. Helton, what do you and I do? Pues, señor Helton, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Do we go to BJ's and Costco and just buy a bunch of water and Doritos and just go hang out in the basement and just pray for the Ahora que rapture? Jesús va a regresar, ¿será que tenemos que ir al Costco, al BJ's, a comprar aguas al montón, unos chips y escondernos en el basement esperando su regreso? We can't do that. No, no podemos hacer eso. This is what you do. Number one, you have to be on the right foundation. Esto es lo que debe hacer. Número uno, usted tiene que estar ubicado en el fundamento correcto. There is only one foundation that stands, and that is the foundation of Jesus Christ. Solamente hay un fundamento que resiste, que aguanta, y ese es el fundamento de Jesucristo. When were you saved? ¿Cuándo fue que usted fue salvo? When did you accept Jesus Christ as your Savior? When did you do that? ¿Cuándo fue que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador? ¿Cuándo fue que usted hizo eso? Religion won't save you. La religión no le va a salvar. Being baptized as an infant won't save you. Siendo bautizado cuando fue usted un infante no le va a salvar. Coming to this Baptist church won't save you. Viniendo a esta iglesia bautista no le va a salvar. The only way to be saved is to repent of your sins and to trust what Jesus Christ did on the cross for you. La única manera de ser salvo es de arrepentirse de sus pecados y confiar en lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz. Number two, we need to strengthen our faith. Número dos, hay que fortalecer nuestra fe. We need to have a saving faith, but we also need to have a living faith. Es necesario tener una fe que salva, pero también una fe para vivir. Do you remember what the disciples said? The disciples went to Jesus and they said, Lord, increase our faith. That's me, by the way. ¿Se recuerda lo que los discípulos dijeron a Jesús? Los discípulos se acercaron un día a Jesús y dijeron, Señor, incremente, aumenta nuestra fe. Eso soy yo. We need to live confidently that God is in control. Hay que vivir confiadamente que Dios está en control. We are not to fear man, but we are to fear God. No hay que temer al hombre, al ser humano, pero sí hay que temer a Dios. And then notice with me, number three, we need to focus on the Lord. Y número tres, tenemos que enfocarnos en el Señor. Church, we need to be informed about current events. We need to be informed. Do not be ignorant, be informed. Iglesia, es necesario que nosotros seamos informados de los últimos acontecimientos. No hay que ser ignorantes, hay que ser informados. But current events are different than biblical realities. Pero tome en cuenta algo, que los últimos acontecimientos son muy diferentes de las realidades bíblicas. Did you hear that? ¿Escucharon eso? Okay, you can't interpret the Bible based on current events. Porque usted no puede interpretar la Biblia basado en los últimos acontecimientos. Because biblical realities are very different. Porque las realidades bíblicas son muy diferentes de los últimos acontecimientos. Are things forming? Are things coming together? Yes, they are. But biblical reality, things can change. Remember, slowly, suddenly. Porque sí, es cierto, hay cosas que se están moviendo, cosas que se están formando y haciendo, pero recuerde, las cosas suceden lentamente, y después de repente. The more that I study biblical prophecy, I learn a few things and then I go, man, no entiendo. Y a la medida que yo estudio la profecía bíblica y creo que voy avanzando en mi entendimiento y luego digo, no entiendo nada, la verdad. Well, what do we focus on very quickly? Y entonces, ¿en qué nos enfocamos? This is very serious. Esto es muy serio. Number one, stop living in known sin. Pues nos debemos enfocar, número uno, algo muy serio. Hay que dejar de vivir en el pecado que conocemos que estamos haciendo. If the Lord came back and you're living in sin, you would be ashamed. Porque si el Señor regresaría hoy día y si usted está viviendo en el pecado, usted estaría muy avergonzado. Listen carefully. Escuche con cuidado. If you're living in pornography, you will be ashamed. Si usted está viviendo en pornografía, usted será avergonzado. If you're living in alcohol, you will be ashamed. Si usted está viviendo en alcohol, usted será avergonzado. If you're living in gossip, you will be ashamed. Si usted está viviendo en chisme, usted será avergonzado. If you're living in apathy, you will be ashamed. Si usted está viviendo en apatía, usted también será avergonzado. Stop pointing fingers. Deje de estar señalando con los dedos. Stop blaming others. Deje de estar culpando a los demás. Stop sowing discord. Deje de estar sembrando la discordia.
Stop living in known sin. Deje de vivir en el pecado que usted sabe. And as you stop those things, start these things. Y mientras usted deja de hacer esas cosas, comienza a hacer los siguientes. Start encouraging. Empiece a animar. Start minding your own business. Empieza a ocuparte en tus propios negocios. Start sharing the truth in the gospel of Jesus Christ. Empieza a compartir la verdad y el evangelio de Jesucristo. Start being in the Word daily. Comience a estar en la palabra de Dios diariamente. Start being faithful to as many church services as you can. Empieza a ser tan fiel que usted pueda a las cantidades de servicios que hay. Start letting the Word of God cleanse your heart and your mind. Start letting God to do those things. Comienza a permitir, a dejar que la palabra de Dios limpie su corazón, limpie su mente. Start making sure that your marriage is godly. Comience a asegurar que su matrimonio es un matrimonio piadoso. Are you doing the best for God in your marriage? Are you doing the best? ¿Usted está haciendo lo mejor que usted puede para Dios en su matrimonio? If Jesus Christ came back today, you're going to think, oh man, I wish I had done more for my spouse and my children. Porque si Jesucristo regresa hoy día, usted va a decir, cómo me hubiese gustado hacer más para mi esposa, mi esposo, para mis hijos. Start teaching your children God's truth. Comienza a enseñar a sus hijos la verdad de Dios. We are living in a world of absolute lies. Porque estamos viviendo en un mundo absolutamente lleno de mentira. I read something and then I need to check 10 other resources to make sure that it's actually factual. Porque leo un artículo, algún dato y tengo que revisar 10 otras fuentes para asegurar que eso ha sido cierto. And I'm so thankful for the Word of God, the truth that I can confidently, with assurance, believe this book. Estoy agradecido por la palabra de Dios, la verdad de Dios que yo con confianza puedo tener en este libro. Well, there are some pieces to the prophetic puzzle that we just don't know, but guess what? We all know enough to be ready to meet the Lord. Bueno, hay muchas piezas en el rompecabezas profética y quizás no lo conocemos todos, pero conocemos suficiente para cada uno de nosotros estar listos. Would you bow your heads, please? ¿Puede inclinar su rostro, por favor?